Este programa es patrocinado por Es Tu Futuro, abogados en Derecho Laboral y Pensiones, doctora Paula Andrea Escobar Sánchez. Muy buenas noches, qué placer estar con todos ustedes. Estamos en directo, cita con pensiones y derecho laboral. Hoy nos acompaña la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez de Es Tu Futuro, abogados en derecho laboral y pensiones. Y les decíamos al comienzo que estamos en directo y ustedes pueden llamar desde cualquier lugar del país a la línea telefónica que tenemos habilitada para todos ustedes. La están viendo ahora en pantalla, 265-7757, 265-7757. Si no se puede comunicar a través de esta línea, pues tenemos otra opción para que se comunique con nosotros y nos exponga su caso. Únicamente para mensajes de WhatsApp escritos. La línea es esa que ven ahora, 310-665-8193, 310-665-8193. Usted escribe su caso con los datos que más pueda y nos pone su nombre, por favor. Yo leo la pregunta, le traslado la inquietud a la doctora Paula Andrea Escobar y ella le da respuesta inmediata. Y pueden seguir escribiendo así terminemos el programa, porque ella más adelante le responderá. Doctora Paula Andrea Escobar, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, hermano. Buenas noches y buenas noches para todos. Mientras recibimos las primeras llamadas y los primeros mensajes de nuestros televidentes, tengo tema para usted. Doctora, hablemos de contratos de trabajo. ¿Hay cuántos tipos de contratos de trabajo? ¿Cuáles son los que existen actualmente? Bueno, Germán, resulta que el contrato de trabajo puede ser verbal o puede ser escrito. Cuando el contrato de trabajo es verbal, se entiende que es celebrado a término indefinido. Y cuando el contrato es escrito, pues existen varias opciones para ese contrato escrito. Puede ser un contrato a término fijo, puede ser un contrato a término fijo inferior a un año, de un año, o puede ser un contrato a término indefinido. También puede ser un contrato por obra, por ejemplo. Hay varias modalidades de contratos de trabajo que son por escrito. Vamos a seguir hablando de esto de los contratos más adelante, porque algunos empleadores utilizan trucos, triquiñuelas para disfrazar estos contratos, pero eso será más adelante porque tenemos ya la primera llamada de la noche. Saludamos a Marjorie. Buenas noches, Marjorie. Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Me alegra mucho, bienvenida. Gracias. Tengo una inquietud. ¿Sí? La inquietud es la siguiente. Si yo ya tengo una calificación de Colpensiones por una patología visual que se determinó como enfermedad común, ¿sí? Y me dieron el porcentaje de pérdida. Yo ya tengo un proceso, digamos, en medicina laboral de la EPS que me faltaba dictaminar por pérdida auditiva. Como para sumar esas dos, las calificaciones, es verdad que, por ejemplo, si la primera patología, la visual, me dieron la calificación en el mes de mayo, ¿cuándo puedo volver a presentar la documentación para unir las dos calificaciones, la visual y la auditiva? Marjorie, señora, le hago una pregunta. En la calificación que le hicieron, ¿usted no llevó la historia clínica de la auditiva? No, porque en el momento de la visual a mí todavía no me habían determinado si era común. En este momento ya me determinaron que la auditiva era como común, solo me falta el porcentaje. Entonces lo que me indicaron era que yo debía esperar las dos calificaciones. Listo. Bueno, Marjorie, entonces resulta que cuando uno lo califican, entonces se ha establecido que para uno volver a pedir una calificación tendría que esperar un año, pero cuando es por lo mismo, porque ya ha avanzado la misma enfermedad. Pero si hay una nueva enfermedad, hay un nuevo diagnóstico, yo pienso que inmediatamente la EPS nos dé el concepto desfavorable de rehabilitación,
podríamos iniciar el trámite de calificación para que nos califiquen esta patología que no fue calificada en la anterior, porque pues esperar un año para calificar un diagnóstico que no había sido calificado no tendría sentido. Ese año tiene que ser para efectos de que las enfermedades van avanzando y ya fueron calificadas, pero poder obtener una nueva calificación respecto a las mismas enfermedades que ya tenemos. Entonces, apenas le den el concepto de desfavorable rehabilitación, pienso que se podría intentar dar inicio nuevamente al trámite para esa patología. Recuerden que estamos en directo, usted nos puede llamar desde cualquier lugar del país y nos acompaña esta noche en cita con la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez de Es Tu Futuro. Ella es abogada especialista en temas de derecho laboral y en pensiones. Todo lo que usted quiera saber sobre estos dos temas, pues aproveche la presencia de nuestra invitada esta noche para que resuelva su inquietud, su duda. No importa de dónde esté llamando usted, puede marcar la línea telefónica 265-7757, la línea que acaban de ver hace un momento, está abierta para sus inquietudes. Y le reiteramos también la línea de WhatsApp que aparece en este momento en pantalla, 310-665-8193, también está disponible para que usted nos envíe su inquietud sobre el tema de derecho laboral o de pensiones a esta línea. Usted nos escribe su caso con los datos que se requieren para resolver su inquietud y nos pone su nombre y nosotros trasladamos esta inquietud directamente a la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez. Y como decimos siempre, no importa que el programa se acabe, hoy vamos hasta las 8 de la noche, pero después usted puede seguir escribiendo, enviándonos sus inquietudes, que la doctora le responderá más adelante. Sigamos hablando, doctora, de los contratos de trabajo. ¿Qué elementos se deben, digamos, que cumplir para que se considere que uno tiene un contrato de trabajo? Bueno, Germán, resulta que la norma determina que hay 3 elementos para que exista un contrato de trabajo, ¿cierto? Independiente del nombre que le den a los contratos, independientemente de la forma en que el empleador pretenda hacerlo, si se reúnen 3 elementos, es un contrato de trabajo. Y son la subordinación, la remuneración y la prestación personal del servicio. Entre la subordinación, de que uno tiene un jefe, de que uno tiene quien le está dando órdenes en sus labores, de que uno tiene unos parámetros establecidos diariamente para ejecutar esas funciones, de que uno no puede ausentarse sin ningún motivo, sino que tiene que tener un conducto regular para poder hacerlo, que no puede disponer del tiempo como uno quiera. La remuneración es que tenga un pago por esa actividad, un pago periódico por esa actividad, sea quincenal, sea mensual, sea semanal, sea cada 20 días, en fin, que tenga una remuneración. Y la prestación personal del servicio quiere decir que usted no puede delegar esa función en nadie. Usted no puede decir, bueno, yo mañana no voy a trabajar, pero voy a enviar mi asistente, mi auxiliar, para que haga esas funciones. Eso básicamente podría suceder en un contrato de prestación de servicios donde una persona manda a otro tipo de funcionario para que haga las funciones, pero en un contrato de trabajo no es posible delegar. Entonces, esos 3 elementos son los que configuran el contrato de trabajo. Pues muy interesante este tema, nos lo habíamos tocado antes. Seguramente muchos televidentes tienen inquietudes sobre estos asuntos también. Tenemos en línea a José. José, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. ¿Qué programa tienen ustedes? Muchas gracias, José. ¿Qué buen programa tienen ustedes? Los felicito. Muchísimas gracias, José. Bienvenido al programa. Es tan amable, yo tuve un accidente laboral y me calificaron con el 55.7%. La calificación es igual al sueldo que me siguen pagando a mí por el AXA Colpatria. Me pensionaron por invalidez. Sí. Don José, ¿usted con qué salario venía cotizando? 1.800.000 pesos. Bueno, no. Entonces, a ver, don José, el porcentaje no es el porcentaje que le van a seguir pagando de mesada pensional. La Ley 776 de 2002 es la que establece cómo se liquidan las pensiones cuando se trata de origen laboral. Cuando quiera usted nos lleva a la oficina su historia donde se visualice con qué salarios venía cotizando en el último año y nosotros le hacemos el análisis de cómo debería ser su mesada pensional para que quede tranquilo de si quedó bien o mal liquidada. Tenemos una pregunta que nos envían a través de WhatsApp. Acaba de llegar, la voy a leer rápidamente. Buenas noches, soy Raúl Jaramillo, tengo 57 años. Trabajé para EPM en
Empresas Públicas de Medellín por 32 años. Me dicen que según la ley 33 de 1985 podría jubilarme antes de los 62 años. ¿Es esto cierto? Un abogado me dijo que le llevara los papeles para adelantar el proceso. Muchas gracias. Reiteramos el nombre de él. Tiene 57 años, 57 ¿cierto? años y trabajó 32 años. Bueno, lo que pasa es que la ley 33 del 85 en este momento no está vigente. Estuvo vigente por transición, o sea, se estuvo aplicando para quienes tenían régimen de transición. Es decir, recordemos que el régimen de transición se aplica a quienes tenían hombres más de 40 años de edad el 1 de abril del 94 o más de 15 años de servicio o de cotizaciones, que equivalen a 772 aproximadamente. Esas personas que tenían régimen de transición, que posteriormente tenían más de 750 semanas al 2005 y que lograron los requisitos, o sea, edad y semanas, antes del 31 de diciembre del 2014, podrían acceder a la prestación con fundamento en la ley 33 del 85. Pero si no tienen régimen de transición, ninguno de los requisitos que les acabo de mencionar, hoy no podría aplicarse esa ley 33 porque ya no estaría vigente. Ya la transición terminó en el 2014 y no estaría vigente, estaría sometido a la ley 797 del 2003, esperar los 62 años con las 1.300 semanas que ya las tiene por el tiempo que ha laborado, que es bastante. A nuestros televidentes, a don Raúl, a don José Marjorie, les recordamos que más adelante, antes de ir a la primera pausa, les daremos a ustedes las direcciones y teléfonos de Es Tu Futuro, donde atiende la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez, en 4 ciudades del país, en Medellín, Cali, Pereira y Manizales. Muy pendientes para que de una vez alisten papel y lápiz y estén muy pendientes, les decimos, para que anoten estos datos que son muy importantes. Y les reiteramos, línea telefónica habilitada para todos ustedes desde cualquier lugar del país, 265-7757, para que llame y haga su pregunta directamente aquí al aire. Y también, si lo prefiere, línea de WhatsApp 310-665-8193 para que nos escriba su pregunta o como mensaje de WhatsApp con su nombre y con su caso. Tenemos ya los teléfonos. El momento de la pausa vamos a dar entonces, doctora Paula Andrea, las direcciones y teléfonos de sus oficinas. Comenzamos primero con Medellín. Bueno, Germán, en Medellín estamos ubicados en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental, frente a la clínica Soma, en la oficina 501 y el teléfono es 514-1187, 514-1187. En la ciudad de Cali. En Cali estamos ubicados en el edificio Centenario 2 frente al Conservatorio de Bellas Artes, en la oficina 315 y el teléfono es 373-5110, 373-5110. Recuerden que también hay oficinas de Es Tu Futuro en el eje cafetero, en Pereira. En Pereira estamos ubicados en el edificio Banco Ganadero, en la oficina 905. El edificio Banco Ganadero está ubicado en la calle 20, entre Sexta y Séptima. Oficina 905 y el teléfono es 333-3301, 333-3301. Para los televidentes en Manizales, en el departamento de Caldas. En Manizales estamos ubicados en el edificio del Comercio, diagonal a la Plaza de Bolívar, en la oficina 610 y el teléfono es 884-6096, 884-6096. Y no olviden visitar nuestra página web www.estufuturo.com.co. Muy bien, nosotros hacemos una pequeña pausa, pero los invitamos a seguir marcando la línea telefónica y enviando sus mensajes a la línea de WhatsApp. Pequeña pausa, ya volvemos. A trasladarse a Colpensiones y pasó el término para hacerlo, pues aún es posible. Es Tu Futuro Abogados tiene la solución. Busque su oficina más cercana en www.estufuturo.com.co. Gracias a todos ustedes por continuar con nosotros, gracias por su paciencia. Tenemos muchas preguntas que nos están enviando a través de la línea de WhatsApp, pero les recordamos que también tenemos una línea telefónica abierta, que es el 265-7757, para que marque directamente y haga su pregunta aquí al aire, aprovechando la presencia de la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez esta noche. Tengo pregunta
que nos hace Gladys. Dice, buenas noches, doctora Paula, mi nombre es Gladys. Y la pregunta es, ¿puedo retirar lo que tenga de pensión si no quiero pensionarme? Dice ella que tiene 51 años. ¿Cuántas semanas tengo que tener para pensionarme? Bueno, señora Gladys, con la edad que tiene no es posible reclamar la devolución de aportes si está en el fondo privado o la indemnización si está en Colpensiones. No es posible porque la pensión es un derecho irrenunciable. Entonces usted desde los 51 años no puede renunciar a ella, debe esperar la edad, que serían 57 años, esperar para revisar si las semanas le van a dar para acceder al derecho, que son 1.300, o sea, 26 años. Y si no le da para el derecho a la pensión, pues en ese caso ya sí harían devolución de saldos o indemnización sustitutiva de vejez, pero antes no. Doctora, estábamos hablando de los contratos laborales y usted nos hablaba de 3 requisitos para poder que se constituya como un contrato. ¿Qué hacen los empleadores como para disfrazar esto? ¿Algunos trucos que utilizan? Bueno, lo que pasa es que, mira, Germán, eso se da tanto que uno no se imagina. En el sector público, increíble, en el sector público tenemos muchísimas personas que están prestando sus servicios al sector público como contratistas, o sea, les hacen contratos de prestación de servicios, que es un contrato civil donde se contrata a una persona por su calidad técnica, profesional, en fin, por sus conocimientos, pero resulta que están todos los días, hasta secretarias las contratan por prestación de servicios. Eso es increíble, con horario, con subordinación, con remuneración y con un contrato de prestación de servicios que creen que con eso van a evadir. ¿Qué van a evadir? Pagos de prestaciones, pagos de seguridad social, parafiscales. Con eso pretenden evadir toda esa cantidad de prestaciones con un contrato de prestación de servicios. A los vendedores muchas veces les hacen contratos de agencia comercial, o sea, figuras comerciales para evadir el contrato de trabajo. Pero definitivamente, Germán, si se dan los 3 elementos del contrato que mencionamos ahorita, es un contrato de trabajo, independiente de cómo quieran denominarlo, de cómo quieran llamarlo. Yo tengo una inquietud sobre este tema, doctora. ¿Es necesario que haya un papel firmado? No es necesario que haya un papel firmado, porque puede haber un contrato laboral verbal, no es necesario que esté firmado. Y como te digo, si está firmado, pero dice contrato de prestación de servicios, contrato de asociación sindical, bueno, los ponen a firmar 1000 formas y la verdad es que hay un principio que se llama el principio de la realidad frente a las formas. Independiente de cuál sea la forma del contrato, prima la realidad. ¿Cómo es el contrato? Lo que sucede en la vida real. Lo que sucede en la realidad. Entonces, la invitación es para las personas que los tienen con esas modalidades de contrato y los servidores públicos que salen de las entidades sin ningún tipo de prestación porque estaban mediante contratos de prestación de servicios, pero con estos elementos del contrato de trabajo, a que reclamen sus derechos y obtengamos esa liquidación de prestaciones y de nivelaciones salariales y de todo lo que tienen derecho, seguridad social, en fin. Vamos a seguir hablando de este tema de los contratos más adelante porque tenemos en línea a Catalina. Buenas noches, Catalina. Buenas noches, ¿cómo han estado? Muy bien, gracias, Catalina, bienvenida. Muchas gracias. Adelante. Bueno, sí, mira, quería hacer una pregunta a la doctora. Resulta que yo estuve incapacitada por una lesión que tuve con una EPS, con Comeva específicamente. Estuve incapacitada 22 meses. Resulta que pues eso me generó varias incapacidades, pero una de las preguntas es que una del diagnóstico inicial fue un esguince y después ya fue fractura y estuve estos 22 meses pues en incapacidad. Esto me generó que yo tengo contratos con varias empresas en la parte pues de asesorías, entonces estos meses estuve pues sin contratos. En este caso yo podría de pronto generar alguna demanda a Comeva por el manejo que me dieron en la IPS. Pero a nivel médico. Sí, pues sería como con toda la salud pues como tal, porque pues un diagnóstico, imagínate un diagnóstico que fue un esguince y pasa a ser un 22 meses de una incapacidad que fue 6 meses, primero fueron 3 meses, después otros 6 meses hasta llegar a tener una incapacidad de 22 meses. Ok, Catalina, te sugiero que te acerques a una oficina o a una empresa donde presten asesoría en responsabilidad civil médica, ¿cierto? Es muy importante que reúnas toda tu historia clínica, donde los abogados
que manejan el tema de responsabilidad médica puedan observar si hubo o no hubo negligencia médica. De hecho, ellos pues cuentan con algunos peritos que pueden emitir dictámenes al respecto y en caso de ser viable, ya ellos te dirán que es viable para que den inicio al proceso respectivo para reclamar una indemnización, si a ello hay lugar. Muy bien, tenemos más preguntas que nos hacen a través de la línea de WhatsApp. Dice nuestra televidente: hola abogada, buenas noches. Soy María del Carmen, tengo 57 años y estoy cotizando desde 1979 hasta el día de hoy. Una pregunta, ¿tengo derecho al régimen de transición? Muchas gracias por su atención. ¿Cuántos años tiene? Le estábamos preguntando, tiene 57, yo le había preguntado que en qué régimen estaba, que si estaba en Colpensiones o en el fondo privado, no me entendió la pregunta. Si nos está viendo doña María del Carmen, que nos diga en qué régimen está, pero ella dice que tiene 57 años, desde 1979 cotiza hasta hoy. Bueno, doña María del Carmen, lo que pasa es que el régimen de transición ya terminó el 31 de diciembre del 2014. Entonces, para tener derecho a ese régimen teníamos que haber cumplido unos requisitos. En mujeres era tener más de 35 años de edad el 1 de abril del 94 o más de 15 años de servicio, tener las 750 semanas al 2005 y haber cumplido la edad, o sea, 55 años antes del 31 de diciembre del 2014. Si no tenemos estos requisitos, porque apenas cumplió 57, o sea que los 55 los tuvo en el 2015, ya no tiene régimen de transición. Ya debemos esperar a tener, bueno, las semanas ya las tenemos y ya tiene los 57 años, o sea que ya podría acceder a la pensión de vejez, pero no con transición, sino con Ley 797 del 2013. Muy bien, tenemos más llamadas de nuestros televidentes y en línea está Miriam. Buenas noches, Miriam. Sí, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Están? Nosotros muy bien, Miriam. Bienvenida al programa. Gracias por llamarnos. Muchas gracias a usted. Mire, a ver, para hacerle una preguntita. Claro. Mi esposo, a ver qué ventaja tiene, porque él fue sentenciado a la SU 062. ¿Sí? Sí. Él fue trasladado el 1 de septiembre del 2015. Bueno, Miriam, siga, Miriam, continúe, por favor. Sí. ¿Qué otra duda tiene frente a eso, doña Miriam? Sí, a ver qué ventajas tiene él. Ok. Pues él tiene 62 años ya. Listo, doña Miriam. Bueno, entonces resulta que si a su esposo le aplicaron la sentencia de unificación 062 de 2010, eso significa que tiene régimen de transición. Y el beneficio de contar con el régimen de transición es que no le aplican la norma nueva, que es la Ley 100 modificada por la 797, sino que le aplican las normas anteriores a la Ley 100. Ya habría que revisar qué norma anterior es a la que él puede acceder dependiendo de las semanas que tenga, si tiene tiempos públicos, si tiene tiempos privados, si tiene tiempos públicos y privados, dependiendo de eso es la norma que nos van a aplicar. Entonces, cuando usted desee, pues revisamos si tiene resolución de pensión, si tiene historial de semanas, revisamos pues como todo lo atinente a la pensión de él para mirar si le aplicaron el régimen de transición correctamente, la norma que debían aplicarle y el ingreso base de liquidación correcto y la tasa de reemplazo de acuerdo a la norma. Entonces, pero el beneficio en sí es tener su régimen de transición. Sí, Miriam, si desea comunicarse con la doctora, lo puede hacer llamando a las líneas telefónicas de las oficinas de ella, donde usted esté. Si está en Medellín o en Pereira, Manizales o Cali, daremos más adelante los teléfonos para que pida su cita en el lugar que le quede más cerca. Tenemos otra pregunta que nos llega a través de WhatsApp. Dice nuestro televidente: buenas noches. La pregunta es: soy pensionado por invalidez. ¿Qué beneficio obtengo al solicitar el traslado de pensión de invalidez a pensión por edad? O si me conviene o no. Dice que es pensionado de Colpensiones y el nombre es Luis Sánchez. Bueno, Luis, resulta que anteriormente los pensionados por invalidez tenían un valor de una mesada inferior a la que teníamos en vejez con régimen de transición, ¿cierto? Entonces, cuando estábamos en el régimen de transición de Ley 100, entonces mirábamos, calculábamos y normalmente por vejez la mesada era superior. Entonces, lo que hacíamos era solicitar el cambio de invalidez a vejez
para efectos de que con el régimen de transición le aplicaran una norma que se puede aplicar por transición y no subieran el monto de la pensión, ya sea porque la tasa aumentaba, porque el nivel era mejor o bueno, en fin. Ahora, si cumplimos los 62 años y los requisitos con Ley 797, hemos analizado que en la mayoría de los casos la pensión de invalidez es superior a la de vejez. Entonces, por eso no es ir pidiendo el cambio de pensión de invalidez a vejez sin hacer ningún análisis. Es mejor hacer análisis antes de hacer ese paso, antes de hacer ese cambio, porque si no nos conviene o si simplemente no se justifica, pues no tiene sentido solicitarlo. Igual después de los 62 años, ya la pensión sería vitalicia, así no hagamos el cambio. Entonces, cuando quiera revisamos su resolución, el historial de semanas y le revisamos a ver si tiene derecho o no tiene derecho a hacer ese cambio, si vale la pena o no vale la pena. Les recordamos que estamos en directo para todos ustedes. Desde cualquier lugar del país nos puede marcar. 265-7757, 265-7757, línea telefónica para que se comuniquen con nosotros o envíe sus preguntas al 310-665-8193, línea de WhatsApp. Es momento de que ustedes tomen atenta nota de las direcciones y teléfonos de las oficinas de Estu Futuro en Medellín, doctora. En Medellín estamos en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la Oriental con la Playa, frente a la Clínica Soma. La oficina es la 501 y el teléfono es 514-1187, 514-1187. Y atención televidentes en Cali, en el Valle del Cauca. En Cali estamos ubicados en el edificio Centenario 2, frente al Conservatorio de Bellas Artes, en la oficina 315 y el teléfono es 373-5110, 373-5110. En el eje cafetero comenzamos con la oficina en Pereira. En Pereira estamos ubicados en el edificio Banco Ganadero, en la oficina 905 y el teléfono es 333-3301, 333-3301. Y en el departamento de Caldas, Manizales. En Manizales estamos en el edificio del Comercio, oficina 610 y el teléfono es 884-60-96, 884-6096. Y recuerden nuestra página web www.estufuturo.com.co. Sigan llamando, sigan escribiendo, que después de la pausa la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez le responderá todas sus inquietudes. Ya volvemos. Le consignaron tardíamente sus cesantías, la entidad pública excedió el término establecido para el pago de sus cesantías parciales o definitivas. Cuente con nosotros para obtener la sanción moratoria. Información en www.estufuturo.com.co. Gracias a todos ustedes por continuar con nosotros. Línea telefónica abierta 265-7757. Desde cualquier lugar del país, llame, comuníquese con nosotros, haga su pregunta que la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez de Estu Futuro le responderá de inmediato. Si tiene dificultades para comunicarse, le sugerimos la línea de WhatsApp que están viendo ahora, 310-665-8193, para que escriba su mensaje con su inquietud y con su nombre, por favor. Tenemos precisamente pregunta que nos llega a través de WhatsApp. Dice nuestra televidente: buenas noches, doctora. Mi inquietud: laboré 21 años con contrato indefinido con salario básico más comisiones por ventas. Fui despedida sin justa causa. Mi indemnización incluye el salario promedio. Gracias por su atención, y nos dice que se llama Gloria Agudelo. Bueno, señora Gloria, sí, básicamente la indemnización debe cubrir la asignación básica y todo lo que constituye salario. Lo que constituye salario es todo lo que remunere el servicio. Entonces, las comisiones hacen parte del salario. Entonces, debe revisar que efectivamente le hayan incluido las comisiones dentro del valor para liquidar la indemnización, porque en caso de no haberlo hecho, pues daría lugar a una reclamación, pues sea directamente al empleador o ya si él se niega por vía judicial. Muy bien, tenemos llamada de Luis. Luis, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, Luis, muchas gracias. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Lo escucha la doctora. Bueno, la pregunta es la siguiente. Si yo estoy aspirando para un cargo en una empresa,
me mandan a hacer todos los exámenes y todo, y firmo contrato y me dicen que arranco, pongámosle, el viernes de la próxima semana, y ya está firmado el contrato, todo, pero me llaman el martes y me dicen que no van a continuar con el proceso. ¿Eso tiene alguna repercusión o está normal, sabiendo que ya firmé contrato? Bueno, Luis, ahí básicamente pues también hay una discusión. De hecho, hace poco un cliente nos contó una historia muy similar. Si demandamos para que nos respeten, habría que mirar qué tipo de contrato le hicieron. Sería demandar para que respeten el término del contrato, si era un contrato a término fijo, que respeten el término que ya se había pactado, si estaba firmado y todo. La indemnización sería el tiempo que le faltaba para terminar el contrato, o sea, todo el periodo, ¿cierto? Pero también hay quienes dicen que si igual nunca se ejecutó la labor, que si nunca se dieron los elementos del contrato de trabajo, pues no sería válido. Entonces sería someternos a un proceso ordinario y finalmente pues quien decide es el juez en su momento cuando vaya a dictar sentencia. Muy bien, tenemos más preguntas de nuestros televidentes a través de la línea de WhatsApp. Dice nuestro televidente: buenas noches, mi nombre es Juan, tengo 30 años y 600 semanas cotizadas. Siempre he cotizado alto, dice él, correspondiente a 3 salarios mínimos legales vigentes. Me encuentro en régimen privado. ¿Es mejor pasarme para Colpensiones? Tiene 30 años. 30 y 600 semanas. Bueno, entonces, si estás cotizando con 3 salarios mínimos, o sea, más o menos como 2 millones de pesos, cuando hablamos de pensión de vejez, sí va a ser mejor estar en Colpensiones. Cuando hablamos de pensión de invalidez o pensión de sobrevivientes, no tenemos problema porque nos la van a liquidar. En caso de que se dé un evento como esos, nos van a liquidar de la misma manera en el régimen de ahorro individual o en el régimen de prima media, entonces no tendrías problema. Pero pues igual todavía tienes mucho plazo para trasladarte, hasta antes de cumplir 52 años, así que por ahora puedes estar en el régimen de ahorro individual y más adelante, dependiendo cómo se den las circunstancias del país y dependiendo de las reformas que haya y todo lo demás, pues ya trasladarte al régimen de prima media, ya para cuando ya vas a llegar a la edad límite, que son los 52 años. Que no, 10 años antes, es decir, exacto, que lo hagan un año antes al menos. Exacto, más o menos desde los 48, 49 empiezas a mirar ya qué va a pasar con tu futuro pensional. Muy bien, tenemos más televidentes en línea. Saludamos a Juan Carlos. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches. Bienvenido, Juan Carlos, lo escuchamos. Vea, la pregunta mía es, yo tengo 55 años y tengo cotizadas a la pensión 1.470 semanas. En este momento yo me encuentro desempleado. Entonces, ¿cuánto tiempo, si yo dejo de cotizarle a la pensión, pierdo todos los derechos a una pensión de vejez y de invalidez y de accidente? Bueno, señor Juan Carlos, como usted ya tiene más de 55 años, usted no tiene ningún problema. Si está desempleado, no tiene problema en dejar de cotizar. Porque vea, estamos cubriendo 3 riesgos. El de vejez ya está cubierto porque ya tenemos más de 1.300 semanas, solamente resta esperar la edad. El de sobrevivientes no va a tener ningún problema porque la misma norma, que es la ley 797, establece que si ya se dejaron las semanas necesarias para acceder a la pensión de vejez, tiene derecho a acceder sus beneficiarios a la pensión de sobrevivientes, o sea que no va a tener problema. Y si llega a invalidarse, tampoco va a tener problema porque la misma norma establece la pensión especial de vejez por invalidez. Y para esa pensión especial de vejez por invalidez nos exigen más de 55 años, más de 1.000 semanas y el 50% de pérdida de capacidad laboral. Cumple. Así que no tendría problema, están cubiertos los 3 riesgos. Tenemos pregunta de WhatsApp. Buenas noches, doctora. Deseo afiliar a mi madre de 84 años a Sura EPS. Y me dicen que debo pagar 295.000 pesos mensuales por ella, porque tengo afiliada a mi esposa. ¿Eso es real? Yo soy cotizante. Muchas gracias. Bueno, la idea sería que la afiliara como independiente. Por la edad que tiene, pues ya no estaría obligada a cotizar a pensión y podría cotizar a salud. Lo que pasa es que si usted la afilia de pronto con una UPS adicional o algo así, ya sí le tienen en cuenta su salario y le va a salir más costoso. Pero entonces le sugiero que lo haga como independiente, solo a salud.
Doctora, volvamos a hablar un poquito mientras leemos algunas preguntas de nuestros televidentes, pero sobre el tema de los contratos. Usted decía, si cumple estos 3 requisitos, no importa que diga contrato de prestación de servicios, pero es que en un contrato de prestación de servicios me dicen a mí que yo tengo que pagar pensión y salud, entonces ¿ahí qué? Exacto, entonces el contrato de prestación de servicios, el contratista paga pensión y salud, ¿cierto? Cuando es la obligación del empleador, ¿cierto? Cuando ya el contratista decide demandar a su empleador demostrando los 3 elementos del contrato de trabajo, entonces uno podría pedirle al juez pues que se condene al pago de todas las prestaciones sociales, cesantías, vacaciones, prima de servicios, intereses a las cesantías y que le reconozca el valor que estuvo pagando por concepto de seguridad social durante todo ese tiempo, que la obligación era del empleador. Si eso pasa, ¿por qué la gente o los empleadores siguen contratando de esa manera? Precisamente porque, primero, evaden. Hay unos por desconocimiento, hay personas que yo me quedo asustada todavía el desconocimiento de algunos empleadores. En el sector público no tienen por qué tener este desconocimiento, lo hacen, pues, la verdad, por evadir esas prestaciones, porque eso tiene un costo alto, los parafiscales y todo lo demás. Entonces, no hay razón de ser, pero se sigue dando, Germán, muchísimo, muy triste, porque todavía hay muchas personas vinculadas con contratos de prestación de servicios que no deberían de estar vinculadas de esa manera. Muy bien, seguimos invitando a nuestros televidentes a que marquen la línea telefónica 265-7757 y a que manden sus preguntas a través de la línea de WhatsApp 310-665-8193. Y precisamente tenemos en línea a Gloria. Buenas noches, Gloria. Para hacerle una pregunta a la doctora. La escucha la doctora. Doctora, yo tengo 63 años y mi esposo murió. Yo tengo cesación de efectos civiles. Mi esposo murió hace 8 años, pero vivía con una niña. Yo no mandé papeles para una pensión de sobreviviente porque me decían que por tener cesación de efectos no tengo derecho a ella. Ahora me dijeron que tirara papeles, yo los tiré. Estoy me la rechazaron la primera vez, luego la segunda, y ahora está en el Tribunal Superior Jerárquico. Yo tengo que conseguir abogado para tener derecho a esa pensión de sobrevivencia, viendo que yo era la esposa legítima y le tuve 2 hijos por la edad y por un derecho a equidad. Doña Gloria, pero ya usted demandó, usted me habla del tribunal. Sí, lo que pasa es que con pensiones me dio un papel de reposición. Ah, ok, pero no ha demandado todavía con abogado. No, estoy esperando respuesta del Superior Jerárquico. Ah, ya. Entonces, ¿qué hago? Ok, doña Gloria, entonces vea, realmente si en su registro civil de matrimonio reposa ese divorcio, esa cesación de efectos civiles de matrimonio, por eso le están negando, porque no estaba ese vínculo matrimonial vigente al momento de la muerte. Y si usted demanda y no tiene cómo probar la convivencia en los últimos 5 años al momento de la muerte, también le van a negar. ¿Qué pasa? Resulta que hasta hace poco la Corte Suprema de Justicia estaba reconociendo pensiones para las cónyuges que nunca hicieron cesación de efectos civiles de matrimonio, nunca hicieron divorcio, así no hubiesen convivido con el causante los últimos 5 años. Pero ya la Corte ha venido variando su criterio y están exigiendo al menos ese ánimo de familia, ese espíritu de colaboración entre los cónyuges y obviamente que no haya existido ese divorcio. Entonces lo más seguro es que le van a volver a negar y por vía judicial lo veo muy difícil para obtener un resultado pues con éxito. Muy pendientes todos, más adelante, en unos segundos, daremos nuevamente las direcciones y teléfonos de las oficinas de Es Tu Futuro, abogados especialistas en Derecho Laboral y Pensiones, de la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez. Aliste papel y lápiz, ya la daremos más adelante. Tenemos pregunta de Alfredo García, dice: don Alfredo, mi esposa está jubilada con la empresa, tiene contrato como prestadora de servicios. Si ella desea sacar vacaciones, ¿se las paga la empresa o es de cuenta de ella? Gracias por su respuesta. Gracias a usted, don Alfredo, por llamarnos. Precisamente ese es el problema del contrato de prestación de servicios, que es que si van a sacar vacaciones, pues no son remuneradas. O sea, es ella la que va a decir... Deja de ganar. Deja de ganar, claro, porque es que como no es un contrato de trabajo, sino un contrato de prestación de servicios, ¿cierto?
Entonces le dice al empleador, suspendamos el contrato de prestación de servicios porque voy de viaje 15 días y el contratante, no el empleador, sino que el contrato de prestación de servicios sería el contratante, le suspende ese contrato 15 días, pero pues no va a recibir remuneración, ¿cierto? Mientras cuando uno está vinculado mediante un contrato de trabajo, pues esas vacaciones son remuneradas, o sea, le pagan su mismo salario, pero por no trabajar, ¿cierto? Entonces, esas son las ventajas de estar vinculado mediante un contrato de trabajo. Ahí en cualquier caso sería que si ella piensa demandar... Sí, ya habría que demostrar los 3 elementos del contrato de trabajo. Ya revisaríamos qué pruebas tenemos para ello. Muy bien, tenemos llamada de Javier. Javier, buenas noches. Buenas noches, don Germán, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias, don Javier, bienvenido. Gracias, para preguntarle al doctor una preguntita. Claro. Es tan amable, hombre. Yo presenté mis papeles el pasado 20 de febrero, cumpliendo la edad de los 62 años, como tal, ¿cierto? 1.221 semanas más 101 del ejército, ¿cierto? Por lo consiguiente, me envió Colpensión un comunicado de que le iba a hacer un requerimiento al Ministerio de Defensa Nacional por la cuota parte que llaman ellos, ¿cierto? Ya hicieron el segundo requerimiento el pasado 18 de agosto y esta es la hora que no me ha respondido Colpensiones. Colpensiones dice que si ellos no presentan la respuesta a ese requerimiento, de los 2 requerimientos anteriores, entonces de la tal cuota parte, entonces ellos asumen como tal la liquidación de mi pensión, que la estoy esperando en este momento. Entonces, no sé, ya el pasado 18 de septiembre me comunicaron de que eso seguía el proceso y no sabemos cuándo. Ya llevo yo hoy para 9 meses y nada que me responden. Claro que sí. Resulta que el término que Colpensiones tiene para decidir es un término de 4 meses. O sea que se venció desde junio, se venció el término para que ellos decidieran su prestación. Independiente de que tengan bonos pensionales, cuotas partes, en fin, eso es un tema que deben solucionarlo entre ellos, entre las entidades y las administradoras, y no tienen por qué afectar el derecho prestacional del afiliado. Entonces pienso que hay que apretarlo ya, o sea, hay que presionar ya la respuesta por vía de tutela para que se pronuncien de fondo, resolviendo su prestación de vejez y ya entre ellos que solucionen el tema del bono del ministerio. Muy bien, hacemos una nueva pausa, pero antes, papel y lápiz, aquí están las direcciones y teléfonos de Tu Futuro en la ciudad de Medellín. Iniciamos, doctora. Bueno, en Medellín estamos ubicados en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa Juan la Oriental frente a la clínica Soma, en la oficina 501, y el teléfono es 514-1187, 514-1187. También hay oficinas de Tu Futuro en Cali. En Cali estamos en el edificio Centenario 2, frente a Bellas Artes, en la oficina 315 y el teléfono es 373-5110, 373-5110. Para los televidentes en Pereira. En Pereira estamos ubicados en el edificio Banco Ganadero, en la oficina 905. El edificio Banco Ganadero está en la calle 20, entre Sexta y Séptima, ahí a media cuadrita de la Plaza de Bolívar. Y el teléfono es 333-3301, 333-3301. Y finalmente, para los televidentes en Manizales. En Manizales estamos en el edificio del Comercio, en la oficina 610. El edificio del Comercio está ahí en el centro, diagonal a la Plaza de Bolívar. Y el teléfono es 884-6096, 884-6096. Y recuerden que también pueden obtener más información en www.estufuturo.com.co. Hacemos una pequeña pausa, sigan marcando, sigan enviando sus preguntas al WhatsApp, que ya regresamos. ¿Desea trasladarse a Colpensiones y pasó el término para hacerlo? Pues aún es posible. Tu Futuro Abogados tiene la solución. Busque su oficina más cercana en www.estufuturo.com.co. Les agradecemos a todos ustedes por continuar con nosotros. Se pueden seguir marcando la línea telefónica 265-7757, 265-7757, línea telefónica para todos ustedes para que marquen desde cualquier lugar del país. Le estamos viendo ahora en pantalla, esta que están viendo aquí, 265-7757
o si lo prefiere nos puede enviar su caso a través de la línea de WhatsApp que también va a aparecer en este momento en pantalla, 310-665-8193, para que escriba su caso sobre el tema de derecho laboral o de pensiones con su nombre, por favor. Tenemos pregunta, doctora, a través de WhatsApp. Dice nuestro televidente: tengo 60 años y más de las semanas necesarias para pensionarme a los 62 años. La pregunta a la doctora es: ¿puedo pasarme a Colpensiones habiendo trabajado solamente 3 años con las pensiones del Seguro Social por allá en 1993? ¿Qué debo hacer si puedo lograrlo? Bueno, entonces en este momento la solución que tenemos a ello es iniciar un proceso ordinario laboral donde pedimos se declare la nulidad de la afiliación que hizo al fondo privado y la ineficacia de la misma, porque la misma viola pues sus derechos mínimos y garantías. Debemos analizar antes de iniciar ese proceso que realmente valga la pena y que la diferencia en la mesada pensional que va a ganar en Colpensiones sea pues realmente superior a la que va a ganar en el régimen de ahorro individual, que justifique, porque si no hay diferencias en los valores, pues no tendría sentido hacer ese proceso. Pero si la diferencia es grande, sí, es viable iniciar el proceso, a pesar de tener la edad ya, no hay ningún problema. Cuando quiera nos visita con sus documentos, sus historias laborales y le damos una asesoría más acertada. Tenemos en línea a Juan. Buenas noches, Juan. Juan. Buenas noches. Bienvenido al programa, Juan. Muchas gracias. Una pregunta para la doctora. Mire, yo estuve incapacitado alrededor de 15 meses y me reintegré a las labores hace poco. Y es verdad que de pronto la empresa toma la determinación de despedir a una persona cuando entra tanto tiempo de incapacidad. Muchas gracias. A usted, Juan. Bueno, entonces eso puede suceder porque las empresas pues no les gusta muchas veces este tipo de incapacidades tan prolongadas, pero la verdad es que en este momento hay muy buena protección a las personas en estado de discapacidad, a las personas con estado de salud deficiente, y eso se llama estabilidad laboral reforzada, ¿cierto? Entonces usted ya está reintegrado, pero tiene unas condiciones de reubicación, unas recomendaciones médicas, unas limitaciones de unas actividades que usted ya no puede seguir desarrollando, unos tratamientos pendientes, unas terapias o cualquier otro tipo de procedimiento pendiente. El empleador debe garantizar su estabilidad en el empleo. Entonces no podría despedirlo, y en caso de que esto suceda, pues habría que iniciar la solicitud pues, por vía de tutela, el reintegro por vía de tutela. A nuestros televidentes que nos están escribiendo por la línea de WhatsApp, que la reiteramos, 310-665-8193, les decimos que no se preocupen, si termina el programa pueden seguir escribiendo, que obtendrán de todas formas respuesta, no importa que se acabe el programa. Tenemos en línea a Alex. Buenas noches, Alex. Sí, buenas noches, doctora. Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Doctora, por una preguntita. Yo en este momento tengo 55 años, 8 meses. Resulta de que yo he cotizado siempre al tico. Yo en este momento me encuentro desempleado. A mí la pensión en cualquier circunstancia me baja, ¿o qué? Y sobre todo la preguntita más importante, porque a mí me ha dicho mucha gente que yo necesito seguir cotizando. Tengo 1.369 semanas. Y está sin empleo, ¿cierto, Alex? Sin empleo, sí, hace 5 meses. Bueno, listo. Entonces, si está sin empleo, no tiene la obligación de cotizar porque no tiene ingresos. Y si no cotiza, no va a tener problema porque ya está cubierto el riesgo de vejez, el riesgo de invalidez y el riesgo de muerte. Ya están cubiertas con ese número de semanas, entonces no tiene problema en no continuar. Y el promedio no le va a bajar porque el día en que le vayan a liquidar su mesada, van a coger los últimos 10 años efectivamente laborados, o sea, de aquí hacia atrás los últimos 10 años. Si se vincula nuevamente al mercado laboral, la idea es que conserve los promedios que traía, porque si los baja con unos salarios inferiores, pues esto sí podría afectarle su ingreso base de liquidación al final. O sea, afecta más cotizar con un salario bajito que no cotizar. No cotizar no lo afecta, pero cotizar con un salario bajito sí lo va a afectar. Bueno, en una pregunta que nos hace don Darío Sánchez sobre reforma pensional, yo la voy a leer de todas formas, pero todavía no se sabe nada de esto. Los felicito por tan excelente programa. Mi pregunta es la siguiente: ¿la nueva reforma pensional a partir de qué fecha entraría en vigencia
y si los que estamos próximos a la pensión corremos el riesgo de que nos cobije. Gracias por la atención. Darío Sánchez dice que tiene 60 años. Bueno, Darío, efectivamente, pues no tenemos en este momento nada frente a la reforma, ninguna fecha, ni ha sido aprobada, entonces no podría darle respuestas interrogante. Frente a si sale una reforma y lo cubre, pues la verdad es que normalmente todas las normas que han venido entrando en vigencia en pensiones, todas han tenido un régimen de transición, o sea, todas han traído una norma que protege a los pensionados, a los afiliados que están próximos a pensionarse. Sin embargo, no es una obligación del legislador traer ese régimen de transición. Podría tener un régimen de transición corto o largo. Miren que el de la Ley 100 fue un régimen de transición de 20 años prácticamente, donde protegió durante 20 años a las personas próximas a pensionarse. Esperemos a ver qué va a suceder con esta reforma. Lo más seguro, pues como siempre ha sucedido, es que haya un régimen de transición. ¿Que de cuánto tiempo? No sabemos. Ojalá que sea suficiente para que la gente no pierda los derechos adquiridos. Exactamente. Buenas noches, José. Bienvenido al programa. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Para hacerle una preguntita a la doctora. Por supuesto, lo escucha la doctora. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches. Lo que pasa es lo siguiente, yo tengo 59 años de edad, tengo 1.150 semanas. Yo trabajaba en Hidroituango y a mí me echaron de allá. Por ahí me han dicho que ellos no me podían echar yo teniendo esa edad, hasta que yo no cumpliera los 62 años. Bueno, lo que pasa, José, es que pues en el sector público existe norma expresa frente a la estabilidad laboral del prepensionado. En el sector privado pues no existe una norma expresa que proteja a las personas para que no sean despedidas dentro de los últimos 3 años antes de cumplir su edad para pensión. Entonces, pues no es algo tan cierto como para yo indicarle que fijo van a ordenar el reintegro. Habría que intentarlo a ver qué piensa un juez. Lo cierto del caso es que le sugiero continuar cotizando para que cuando cumpla su edad pues ya tenga sus semanas listas, porque con 1.150, si está en Colpensiones, todavía nos faltarían 150, o sea que son 3 años. Si está en el régimen de ahorro individual, pues si no tiene el capital con las 1.150 semanas, si no cuenta con rentas superiores al mínimo, sí podría darle para una garantía de pensión mínima. Vamos llegando al final del programa, pero le reiteramos a todos ustedes, los televidentes, ya no podemos llamar más. La línea está cerrada, pero sí pueden seguir enviando sus preguntas a la línea de WhatsApp 310-665-8193. No importa que se acabe el programa, siga enviando sus preguntas todos los días, que la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez o algún delegado de ella en su oficina responderá sus inquietudes. Es momento de tomar atenta nota de las oficinas y direcciones de Esto Futuro y comenzamos por la oficina en Medellín. Bueno, en Medellín estamos ubicados en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental frente a la clínica Soma. La oficina es la 501 y el teléfono es 514-1187. 514-1187. Esto Futuro también tiene oficina en Cali. En Cali estamos en el edificio Centenario 2 frente al Conservatorio de Bellas Artes. La oficina es la 315 y el teléfono es 373-5110. 373-5110. Nos vamos ahora para el Eje Cafetero en Pereira. En Pereira estamos ubicados en la calle 20 entre Sexta y Séptima, en el edificio Banco Ganadero, y la oficina es la 905 y el teléfono es 333-3301. 333-3301. Y finalmente oficina en Manizales. En Manizales estamos en el edificio del Comercio, ahí diagonal a la Plaza de Bolívar, en la oficina 610 y el teléfono es 884-6096. 884-6096 y recuerden visitar nuestra página web www.estufuturo.com.co. En esa página también aparece la información. En esa página que está toda la información de teléfonos, direcciones, el WhatsApp, por ahí nos pueden preguntar lo que deseen, que con mucho gusto le damos prioridad a sus preguntas. Doctora, muchas gracias. Gracias, Germán, buenas noches y que descanse. Y muchas gracias a todos ustedes por siempre ser fieles televidentes de Citacon. Nos vemos de aquí a 8 días, muchas gracias, que descansen.
el anterior programa con el patrocinio de Es tu Futuro, abogados en Derecho Laboral y Pensiones, doctora Paula Andrea Escobar Sánchez.